Bienvenidos al estudio de Romanos. Este es un taller que lo hacemos cada sábado a las 5 de la tarde. Estamos estudiando 5 versos cada semana y terminando el mes hacemos un examen con respecto a los talleres vistos. Hoy nos toca el taller número 11, que corresponde a los versículos 11 al 15 del capítulo 2 a la carta a los romanos. Vamos a dar lectura para luego entrar a interpretar el pasaje bíblico. Dice Romanos 2:11 lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Estos serán justificados, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el pasaje que acabo de leer, hay una serie de cosas que el apóstol menciona y que muchas veces se hace difíciles entender, sobre todo para aquellos que creen que la obediencia, mi obediencia, nuestra obediencia, tiene un papel salvífico en nuestra salvación. Cuando ellos leen Romanos, el capítulo 2, el verso 13, ellos quedan aturdidos y no entienden lo que el apóstol menciona. Usan este pasaje para validar o sostener que sí, efectivamente, la obediencia es indispensable para ser justificado. No cabe duda que el pasaje dice eso. Pero Pablo no está defendiendo la salvación por medio de la obediencia, sino que cuando él toma estos asuntos de la ley, lo hace de manera pedagógica y corresponde a lo que lee en el libro de Romanos mirarlo como Pablo lo ve. He citado el texto, sobre todo el verso 13. Sin embargo, para entender lo que Pablo está diciendo, es necesario leer toda la perícopa. Y así va a ser fácil despejar algunas dudas que tengamos con respecto a la salvación. Ok, nosotros hemos puesto un título, ustedes lo pueden visualizar allí frente a ustedes: Dios juzga con imparcialidad. Este título nace de la lectura que le hemos dado a los versículos que acabamos de leer. No es un título el cual hemos impuesto, sino que nuestra misma lectura de estos versículos nos obliga a pensar que Pablo está hablando del juicio de Dios y que el juicio de Dios es justo. Y vamos a dar las razones por las cuales este título corresponde y se justifica en los pasajes que los vamos a poner a consideración. Primero, en el verso 11, Pablo dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para Dios. Él está diciendo o sosteniendo de que Dios no hace acepción de personas. Ahora, estas palabras que Pablo emite o escribe vienen de su análisis que él hace sobre los gentiles,
¿no? En el capítulo 1, desde el verso 18 al 32, él ha ido hablando de los gentiles y su manera inmoral, eh, digamos, de banal que ellos viven, ¿no? Adorando imágenes y haciendo daño a su propio cuerpo. Ellos dicen, Pablo dice que ellos son dignos de muerte. Pero cuando arribamos al capítulo 2, Pablo ahora cambia el enfoque y nos habla directamente a los religiosos, específicamente a los judíos. En el capítulo 2, Pablo hace un diálogo con los judíos. Él es judío. Los judíos no son un pueblo amoral, inmoral, no es un pueblo que está enfocado a destruir su propio cuerpo y a cambiar el diseño divino. Por el contrario, el judío es alguien que conoce la ley, es alguien que estudia cada sábado la Torá, es alguien que ha invertido tiempo en asuntos religiosos. Entonces, Pablo va a hablar de estos dos pueblos, judíos y gentiles. Y en ese marco va a decir que Dios no hace acepción de personas. Aunque el judío haya pasado su tiempo en asuntos religiosos, aunque el judío ha conocido la parte moral de la ley, cada sábado ha asistido a la sinagoga, ha ido a las fiestas sagradas. Sin embargo, Pablo quiere poner en claro que Dios no hace acepción de personas. Entiéndase esto, ese es el marco de este pasaje bíblico. En la diapositiva yo he puesto, delante de Dios todos somos igualmente responsables y todos necesitamos de su gracia. O sea, aunque tú no hayas tenido un encuentro con la ley, aunque tú no hayas asistido a la iglesia, nunca hayas asistido a una iglesia, y tu vida ha sido deformada, amoral, eh, banal, bohemia, eso no te da derecho a pensar que eres ignorante y que Dios no te puede juzgar porque tú no conoces lo que el religioso sí conoce, porque él invierte tiempo en la iglesia, en los deberes religiosos, en los asuntos de la Torá. Tú no pienses que vas a escapar del juicio de Dios. Es lo que Pablo va a decir aquí. Entonces, por eso está el texto en el 11, que Dios no juzga en base a raza, tampoco en base a dinero, en apariencia, nacionalidad o religión. Dios no va a juzgarse. Dios no hace acepción de personas y no va a juzgar por eso. Oh, como yo no estaba en la iglesia, no es religioso, a mí no me va a juzgar. Yo tengo más oportunidad de salvarme. A veces se piensa así y esto va para los dos lados. Aquí Pablo establece un principio central del Evangelio. El judío tenía la ley de Moisés, el templo y los pactos, pero eso no lo hacía automáticamente salvo. Por el contrario, el gentil no tenía la ley escrita, pero tampoco quedaba libre de responsabilidad moral. ¿Te das cuenta a dónde Pablo nos está llevando? Pablo es muy coherente en lo que dice, en lo que enseña. Porque por un lado está el judaísmo de ese tiempo, que sostenía o creía que porque a él se le había revelado la ley, los mandamientos, el templo, el culto, los patriarcas, él creía que eso lo hacía más favorable a la bendición, a la salvación divina. Pero Pablo no le da lugar a eso. Va a mencionarle que si el judío no ha sido obediente, si el judío no tiene una obediencia que sea consecuente, entonces es digno de muerte. Ahora el gentil dirá, bueno, yo me libro, porque a mí no me reveló Dios, porque yo no conocía a Moisés, porque yo no sabía nada del templo, del pacto, del culto, de la circuncisión. Yo era totalmente ignorante, nací en un pueblo
remoto, recóndito de esta tierra, así que Dios no me puede juzgar a mí. Pablo menciona que eso no es el asunto, sino que Dios no hace acepción de personas. Él juzga a todos de la misma manera y todos tienen la oportunidad. La frase acepción de personas proviene de la idea de levantar el rostro de alguien para favorecerlo. Entonces Dios no va a hacer eso, ¿no? Eso pasa quizás entre nosotros los humanos. Para juzgar a alguien levantamos los ojos. Si tiene ojos verdes, blanco, es una persona buena. Y si es de color o black people, ojos café, piel muy oscura, encrespado, el hombre dice es bad people, ¿no? Gente blanca, good people. Gente morena, black, bad people, mala. Good people y bad people. No, Dios no juzga por la apariencia. Eso es muy importante, ¿no? Dios no favorece en cuanto al color, la raza o el dinero o a posición social. Nadie puede decir yo soy salvo porque nací en una familia cristiana. Tampoco, no te puedes justificar. El juicio divino es perfecto, es justo. Ahora sí vamos a Romanos el capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esta es una parte que yo considero valiosa en la teología paulina, ¿no? Porque, para ser honesto, yo no encuentro en otro pasaje una cuestión como esta tan clarísima, ya que también hay gente que se pregunta qué va a pasar con los que no conocieron a Cristo. ¿Qué va a pasar con aquellos que no entendían el sábado, la circuncisión? ¿Qué va a pasar con ellos? Así se preguntaban los lectores de Pablo en su tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí Pablo va a resolver este asunto y va a ser claro, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Aquí está hablando de los gentiles, del grupo número 1, de aquellos que están en el capítulo 1, versos 18 al 32, son los gentiles. Si han pecado y no han tenido conocimiento de la Torá, no han tenido conocimiento de la ley, pues ni en su vida pensaron que existiera una Torá, que existieran 10 mandamientos, pero han pecado. Y también el pasaje bíblico dice, van a perecer. Sin ley también perecerán. Así que Dios los va a juzgar por la revelación de ellos, la revelación general, ¿no? Esta es la revelación en la cual Dios se da a conocer a través de la creación. Eso dice Romanos 1:20, ¿no? Dios sí se ha dado a conocer a estos gentiles que no conocen ley y se ha dado a conocer por la ley de la revelación o por la revelación. También van a aparecer. Asimismo también el judío dice, oh, bueno, van a aparecer, van a perecer los gentiles, está bien, se lo merecen, son dignos de muerte, pero yo no, porque yo conozco su voluntad, porque yo voy cada día a la iglesia, porque ofrendo, diezmo, porque guardo los mandamientos. Pero Pablo es mucho más profundo y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la ley de Dios que ellos tienen, ellos van a ser juzgados en base a la ley. Todos los que bajo la ley han pecado, o sea, han desobedecido a la ley y han estado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Este grupo va a ser juzgado por la ley, en base a la ley. Y cuando dice que va a ser juzgado en base a la ley, nos tenemos que situar o entender que es en cada cosa de la ley. Santiago, el apóstol, decía que si tú ofendes en un punto de la ley, te haces culpable de todo. Así que no es fácil salvarse de la ley. No es fácil salvarse, pensarte que se vas a salvar de la condenación de la ley. Porque si tú a la ley le ofendes en un punto, solamente en un punto, te haces culpable de todos. Entonces aquí tenemos dos grupos delante de Dios. Los sin ley y los que están bajo la ley. ¿Qué decimos acá? Tener más luz implica mayor responsabilidad. Nadie podrá justificarse delante de Dios. Ignorancia tampoco elimina la responsabilidad moral, ojo,
gentiles. Dios juzga a cada persona según la revelación que recibió. Y aquí está el tema que a veces es complejo y difícil de entender para el legalista. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está estableciendo o mencionando que Dios justifica al hacedor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Al que ha cumplido la ley de manera perfecta. Si el gentil ha podido cumplir la ley de manera perfecta, aunque no conocía la Torá, no estaba bajo la Torá, pero en la revelación que ha recibido es salvo. Si el judío que está bajo la ley ha obedecido cada jota, cada tilde de la ley, cada punto, cada iota, para ser más exactos en hebreo, este judío se justifica. Entonces, pero todo esto Pablo lo está tomando de manera pedagógica, porque en realidad, en el hecho real, no existe ninguna persona en la tierra que haya podido obedecer la ley de Dios. Y lo digo de manera perfecta, no existe ninguna persona en la tierra, desde Adán hasta el último profeta, Juan el Bautista, que haya podido cumplir la ley de Dios. No hay una persona perfecta que pueda decir, yo he cumplido de manera perfecta la ley y por eso debe ser justificado. Yo decía que Pablo lo dice de manera pedagógica porque como dice la flecha que tengo aquí, por esto este versículo prepara el camino, la doctrina de la justificación por la fe que Pablo desarrollará más adelante. O sea, Pablo lo que está defendiendo mediante estos asuntos pedagógicos es que al no haber quien cumpla la ley, hay una manera de ser justificados y eso es solamente a través de la fe. Entiéndase bien. Sigamos avanzando. Escuchar la ley no era suficiente. Los judíos escuchaban la Torá cada sábado en la sinagoga. Pablo dice que el conocimiento sin obediencia justifica. Aquí Pablo destruye la falsa seguridad religiosa que los judíos tenían. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está mencionando de manera positiva acerca de ciertos gentiles, no de todos. Habían gentiles que no se comportaban como los que están descritos en el capítulo 1, versos 18 al 32, que de alguna manera trataban de ser coherentes con ese Dios que ellos conocían y trataban de vivir una vida moralmente buena. Ellos, aunque no conocían la ley, hacían por naturaleza lo que es de la ley, ¿no? ¿Qué es la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ellos no lo conocían, pero habían gentiles que buscaban a ese Dios único y verdadero, y de acuerdo a esa luz, ellos andaban. Así que no todos eran idólatras, no todos los gentiles eran entregados a la barbarie, no como el caso de muchas culturas, ¿sí? Entonces, Dios dejó evidencia moral dentro del ser humano. Los gentiles no tenían la Torá, del templo a la ley, ellos no tenían a la ley de Moisés, pero tenían conciencia moral, sentido del bien y del mal, y por lo tanto eso demostraba que la ley estaba escrita en sus corazones, y en esa luz ellos andaban. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. ¿Ve? Aquí está lo que podemos notar, la conciencia. La conciencia, todos tenemos una conciencia, esa conciencia nos acusa, esa conciencia en muchas ocasiones cuando hacemos algo malo nos sentimos mal. Entonces, esto muestra de que Dios ha pegado la imagen suya en el hombre. Y aunque él no conozca la Torá, sin embargo, sabe lo que es lo bueno y lo malo. Esta conciencia acusa, corrige, defiende, ¿no? Y habrá muchos casos que nosotros podríamos decir en cuanto a la conciencia. Aun cuando nadie se lo ve, la conciencia habla. Finalmente, la conciencia funciona como un testigo eterno delante de Dios. La conciencia. Bueno, gracias por su atención. Este fue el
taller número 12 y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. Dios los bendiga.